No, yo ahí ya no. A ver, no está bien. Eran 100 ultraproteínas, se fueron 40 kilómetros. Pero claro. Solo quedan. Y por eso están es que digamos acá, o sea que entre todos Según el rico, no me ha convencido, me lo digo. no, nos dan sopa. Ahora las sopas pueden ser de maní, nos dan agridillo, nos dan churro, pero es espectacular. De segundo depende, te pueden dar pollo al horno, te pueden dar lasaña, te pueden dar hamburguesa, te pueden dar, ¿nos da? La cena no es tan guay porque ya nos dan algo más ligero con ensalada cocida, puede ser puré de papa y un asado, ¿no? Pero ya en la tarde, en la noche podemos pedir algo de comida, pedimos una hamburguesa, un pollo. En la comida nos alimentan bien, tienen su gusto, ganaditos, un rollito, o un rollito con y ahora hay una aplicación, los internos tienen su aplicación con su aire acondicionado, su ducha. No me llega. Bueno, vamos a hablar de leucemia. Vamos a hablar de leucemia. Anemia. No, anémica no. Gracias a Dios no. Anémica, ¿quién ha dicho anémica? Anémica. Es que no he dormido bien estos días, pero eso no es por anemia, eso es trasnocho. Cuando tengan hijito ya los voy a ver. Bien, vamos a hablar entonces de las leucemias. Ya hemos hablado un poco de las anemias. Ya sabemos que la médula ósea va a producir los 3 elementos por de la sangre. ¿Ya? Vamos a empezar con un caso clínico. Esta es una pequeñita que tiene 4 años, que tiene malestar general, está letárgica, pálida y tiene fiebre ocasional en las últimas 9 semanas, es decir, está enferma hace 2 meses. Se administraron sin éxito 2 ciclos de antibióticos por una faringitis recidivanque y sus padres acudieron de nuevo al médico de cabecera por la aparición de una erupción cutánea. En la exploración física destacaba la presencia de palidez, petequias, adenopatías moderadas y una hepatosplenomegalia leve. ¿Qué hizo el médico de cabecera? El médico de cabecera le solicitó un hemograma y en el hemograma resultó que la paciente tiene una hemoglobina de 8.3. O sea, tiene anemia, porque la hemoglobina está baja. Pero miren los leucocitos, el valor de los leucocitos. ¿Cuánto tiene? 35.000. Más de 30.000 leucocitos ustedes deben de sospechar en una reacción leucemoidea. No es la regla, ya no es que tiene leucemia, no, pero debemos sospechar. Significa que debemos estudiar al paciente. Ya. Y tiene de plaquetas 100.000 plaquetas. Ya, estas plaquetas están como que lo normal es de cuánto a cuánto. 150.000. De 150.000 a 400, 450. Está un poco bajo, ¿no? Bajo, bajo, alto. Le pide también un extendido de sangre periférica porque ya dijimos que la norma es que cuando el paciente tiene datos de anemia debemos pedir un extendido de sangre periférica. Le pidió un extendido de sangre periférica y miren lo que también le pidió, una punción lumbar. ¿Por qué le habrá pedido este colega una punción lumbar? Salud. Con la fiebre persistente. Puede ser. Lo que pasa es que cuando un paciente está
con problemas, que su garganta, que su resfrío, que está enfermo hace 2 meses, 3 meses, todo el tiempo se enferma, todo el tiempo tiene amigdalitis, todo el tiempo tiene faringitis, y tú revisas al paciente, tiene una hepatoesplenomegalia y adenopatías, ya te hace pensar que algo está mal hematológicamente. Y lo más probable es que sea una LLA. Las leucemias linfoblásticas agudas son el cáncer más frecuente en pediatría. Entonces, ¿cuál es el cáncer más frecuente en pediatría? Las leucemias linfoblásticas agudas. Entonces, el colega, al revisarla a la pequeña, por el antecedente, las adenopatías, la palidez, más que la hepatoesplenomegalia, las adenopatías que han hecho sospechar de que podría ser una LLA. Las leucemias linfoblásticas agudas pueden infiltrar el sistema nervioso central. Esa es la razón, pregunta Isabel. Esa es la razón de por qué le pidió una punción lumbar. Si se dan cuenta, ¿qué pasa con la médula ósea? Produce solo un elemento forme más que las otras. En este caso, los leucocitos, por eso es leucemia. En desmedro de las otras dos, glóbulos rojos y plaquetas. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el cáncer más frecuente? Las leucemias. ¿Ya? Le siguen los linfomas, le siguen los tumores del cerebro, o sea, del sistema nervioso central, y los sarcomas de partes blandas y de los huesos. Pero la más frecuente, la leucemia. ¿Qué debemos hacer? Esto en general es una introducción de qué cosas debemos preguntar para saber si un paciente podría estar cursando con algún tipo de cáncer, no específicamente para leucemia. Entonces, ¿cuáles son? Primero, que no puedes decir, no, signo patognomónico, tiene cáncer. No, es muy inespecífico, son inespecíficos. El paciente puede tener fiebre, fatiga, pérdida de peso, puede un chico que está ando normal empiece a cojear de la nada, no se ha lastimado, no se ha golpeado, no le han bulineado, solo lo han estorbado, pero empieza a cojear. Puede haber una masa abdominal. Si le haces un hemograma puede resultar que está anormal, como el de esta pequeña, ¿ya? O que haya una susceptibilidad genética. Su papá falleció con leucemia o su tío falleció con linfoma. Hay un antecedente. Ustedes saben que el cáncer suele ser también genético. O sea, es un factor de riesgo. No es que toda la descendencia la va a aparecer. Ya. ¿Qué es importante explorar en todos estos signos? En el dolor, en la masa que tú vas palpando, que el paciente empieza a cojear de la noche, incluso los pacientes que tienen tumores cerebrales, los niños que tienen tumores cerebrales empiezan con cefaleas que les van a despertar en la noche. Los chicos están dormidos, pero la cefalea es tan intensa que despierta al paciente. Los vómitos explosivos que orientan a que hay algo que está produciendo una hipertensión endocraneal. Y si el paciente no tiene fiebre, o sea, no es una meningitis, lo más probable es que sea un tumor. ¿Sí? ¿Qué debemos ver? La calidad, la duración, dónde está localizado, la gravedad y qué acontecimientos ocurren. Entonces, ¿qué cosa aumenta la molestia, el dolor? Ya. ¿Cuándo nosotros debemos sospechar, por ejemplo, que un paciente podría tener podríamos sospechar de algún tipo de cáncer? Las adenopatías. Muchas veces en la consulta de pediatría o en la emergencia, los papás los traen a los niños porque tienen bolitas detrás de las orejas, ¿no? Le ha aparecido una bolita. ¿Y qué son los ganglios linfáticos? ¿Por qué hay infarto ganglionar? ¿Por qué un paciente puede tener bolitas, infarto ganglionar, adenopatías palpables? ¿Por qué se inflama? ¿Por qué se podría inflamar? Procesos infecciosos. Por ejemplo, la niña tiene piojitos y todo el tiempo se rasca y eso produce un infarto ganglionar. Los procesos infecciosos inflamatorios producen un infarto ganglionar. A veces los chicos tienen amigdalitis, pultácea y tienen infarto ganglionar. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos pacientes cuyos papás o el motivo de consulta es porque el niño tiene bolitas detrás de las orejas y son adenopatías que obviamente produce un dolor, tiene una herida aquí, tiene una caracha aquí, es un proceso infeccioso inflamatorio que está produciendo un infarto ganglionar. ¿Qué les damos? Ibuprofeno. ¿Cuántos días? De 3 a 5 días. Si desinflama con el ibuprofeno y en su control ya no hay adenopatía, era un proceso infeccioso, pero
Si es una adenopatía que no se resuelve, ojo, debemos sospechar que el paciente puede tener algún tipo de cáncer. Una cojera que no mejora en cuestión de semanas, cefaleas persistentes, vómitos matutinos, fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso, nos tienen que hacer pensar de que hay algún cáncer. Leucemia, linfoma, ¿sí? Entonces, estas cosas es importante. En este caso clínico que acabamos de leerlo, el colega pidió una punción lumbar porque ya palpó adenopatías. Entonces, ¿qué dice uno? Ay, tiene anemia. Clínicamente está pálida. Adenopatías. ¿Cuál es el cáncer más frecuente hematológico? Leucemia. Entonces, ¿qué le voy a pedir? También le voy a pedir una punción lumbar. ¿Sí? Es importante preguntar antecedentes de parto, antecedentes médico-quirúrgicos, cómo fue su crecimiento, su desarrollo del niño, ver su cartilla, donde nosotros podemos marcar su crecimiento y desarrollo. Y obviamente es importante hablar de los antecedentes familiares y sociales también, por el antecedente genético que conlleva lo que es el cáncer. ¿Han visto alguna vez, saben qué es un tumor de riñón? Cáncer de riñón pediátrico. Cuando tú palpas una masa, cuando el niño tiene hematuria y no es una glomerulopatía y no ha tenido un trauma renal, puede ser un tumor. Y si tú palpas la panza y palpas una masa, porque el riñón está retroperitoneal, y palpas la masa y le pides una ecografía y vas a ver ahí. Parecen niños ustedes. No me hagas, no me molestes. Vamos a poner a cada uno en la esquina. Luego, no me molesta, me estorba. Bien. ¿Qué debemos de explorar? Debemos de explorar nuestro paciente, creció, no creció, cómo están sus signos vitales, cómo está su oximetría de pulso. El aspecto general del paciente es importante, ¿no? Lo ves en mal estado general, caquético, bajo de peso, pálido, está disneico. Debemos palpar si hay masas. Si palpamos masas debemos medir, debemos más o menos 5x5, 4x3, más o menos nosotros describimos el diámetro de la masa. Si esta es dura, si está adherida a planos profundos, si es móvil, eso es importante. En la piel debemos ver si tiene petequias, si tiene... Los cardinales, por si acaso, son las equimosis que puede tener el paciente. Si tiene alguna erupción en la piel. Y obviamente debemos de hacer exámenes neurológicos y también debemos de hacer exámenes oftalmológicos. En otros países es rutina que el oftalmólogo revise los ojitos a todos los recién nacidos. Es rutina, es protocolo. El oftalmólogo pediatra debe ver los ojos de los niños. Y también se debería de hacer emisiones acústicas para pesquisar la sordera congénita. En el caso del examen de oftalmología es para descartar el retinoblastoma. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son las manifestaciones frecuentes del cáncer en general en pediatría? Fatiga, anorexia, malestar general, dolor, fiebre, que haya masas, linfadenopatías, que tenga hepatosplenomegalia, que esté pálido, que tenga hematomas, petequias, hemorragias, cefalea, vómitos, cambios visuales, pérdida de peso, sudores nocturnos. Además, dolor, cojera, tos, disnea, cefalea, vómitos, parálisis de pares craneales, edema de vagina. Si se dan cuenta, son síntomas y signos en general que podría tener cualquier enfermedad infecciosa, empezando por una pinche tuberculosis. ¿Sí? Entonces, son síntomas muy, muy generales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros un diagnóstico diferencial? Si tiene una masa, seguro vamos a pedir una biopsia, ¿no? Con histopatología. Entonces, los virus, el Epstein-Barr, citomegalovirus, el virus, la micobacteria tuberculosa, de tuberculosis producen fiebre, adenopatías, hepatosplenomegalia, pérdidas de peso y puede haber algo, el hemograma puede estar anormal, ¿sí? Los traumatismos también pueden ir con cojera. Enfermedades del colágeno vascular también puede producir dolores musculoesqueléticos y anemia. Tumores benignos como amartomas, hemangiomas, nefromas mesoblásticos y quistes óseos también pueden producir todos esos síntomas. ¿Qué quiero decir? Que cuando tenemos un paciente en el que nosotros sospechamos de que pueda tener alguna neoplasia, debemos confirmar o descartar. Porque puede no ser,
y tener solo una infección por un virus Epstein-Barr y por eso tiene linfadenopatía, etc. Entonces, seguro vamos a pedir serología para estos virus. Muy bien, eso es en general para que cuando ustedes tengan un paciente tengan la curiosidad y puedan ustedes sospechar y diagnosticar en forma precoz y oportuna algún tipo de cáncer. Vamos a entrar en el tema en sí. Vamos a hablar de las leucemias. No se sabe cuál es la causa, son múltiples factores. Puede haber o jugar un rol importante los factores genéticos. Hay tantas ocasiones, por ejemplo, pacientes que tienen síndromes específicos tienen mayor riesgo de padecer la enfermedad. Entre estos tenemos el síndrome de Down, la anemia de Fanconi, síndrome de Bloom, ataxia telangiectasia, síndrome de Wiskott-Ayers y la neurofibromatosis tipo. ¿Cuáles son los factores de riesgo medioambientales? La radiación. No irradien a los niños, no pidan radiografías de todo y nada. Sacar muchas radiografías es un factor de riesgo para la leucemia, ¿ya? Y obviamente, exposición a ciertos quimioterápicos y sobre todo los inhibidores de la topoisomerasa. La más frecuente, la LLA, leucemia linfoblástica aguda en un 75%, seguida de la mieloblástica aguda del 15 al 20% y la mieloblástica crónica del 5%. Entonces, el de mejor pronóstico, la LLA, si bien sea más frecuente en pediatría, también tiene un buen pronóstico, pero las leucemias mieloblásticas en pediatría no tienen tan buen pronóstico como las linfoblásticas. Las manifestaciones clínicas se deben a que hay infiltración de las células leucémicas en los tejidos normales. Estamos hablando de una infiltración a nivel de la médula ósea. Si hay infiltración de la médula ósea, habíamos hablado de la aplasia medular, que puede ser por infiltrado, ¿ya? ¿Qué va a tener el paciente? Puede tener anemia, neutropenia, trombocitopenia, a expensas de la producción o sobreproducción de los glóbulos blancos. Tenemos también infiltración del sistema retículo endotelial, tenemos infiltración de ganglios linfáticos, hígado vaso, por eso el paciente tiene hepatoesplenomegalia, tiene infarto ganglionar. Cuando ustedes revisen si tiene ganglios cervicales, revisen axilares y también inguinales. Hay que buscar y también los peritroqueales, ¿ya? Puede infiltrar cerebro, hueso, piel, encías, testículos también. ¿Qué va a tener nuestro paciente? Fiebre, palidez, petequias o equimosis, letargo, malestar general, anorexia, doloroso o articular. ¿Qué tenía nuestra paciente? Fiebre, palidez, petequias, equimosis. Estaba lo letárgica. Y no me acuerdo si había anorexia, doloroso no había. Pero obviamente si están infiltrada médula ósea por estas células neoplásicas, el paciente va a tener dolor. A la exploración física, nuestro paciente, esta paciente en el caso clínico, tenía adenopatías y tenía un hepatoesplenomegalia. En el caso de los niños puede haber aumento a nivel de los testículos, pueden haber síntomas neurológicos, el paciente puede tener convulsiones y obviamente en el laboratorio vamos a tener recuentos altos de los leucocitos, como el caso de esta niña que tiene 35.000. ¿Ya? Si le hacemos una plaquita radiográfica puede aparentar una masa a nivel del mediastino anterior, que muchas veces los chicos tienen un mediastino ensanchado por el timo también. ¿Qué vamos a solicitar en nuestro paciente? Habíamos dicho que todos los pacientes que nosotros veamos clínicamente con palidez y sospechemos de anemia, debemos de pedirle un hemograma y un extendido de sangre periférica. Y que en el caso de nuestra pequeña, le solicitaron un extendido de sangre periférica y en el hemograma tiene hiperleucocitosis, tiene anemia, tiene trombocitopenia. ¿Sí? ¿Qué nos van a indicar o qué van a encontrar en el frontis de sangre periférica? Plasmos. ¿Qué vamos a solicitar? Una interconsulta con hematología que tiene que hacer un aspirado de médula ósea. ¿Ya? Los pacientes con frecuencia tienen anemia y trombocitopenia y leucocitos altos, ¿no? Muchas veces el leucocito puede ser bajo normal. Puede tener una leucemia y sus leucocitos están bajos o están normales, puede ser, ¿ya? Pero la mayoría debuta con hiperleucocitosis. La niña esta tenía 35.000. Hay chicos que vienen con 70.000, con 100.000 leucocitos. Vienen así, ¿ya?
Y obviamente el diagnóstico definitivo se hace por un aspirado de médula ósea y se solicitan marcadores de superficies celulares para saber qué inmunofenotipo es mediante citometría de flujo y obviamente para ver y evaluar los patrones de función citoquímica y así específicamente saber la leucemia linfoblástica aguda qué tipo citoquímico tiene para hacer el tratamiento. Entonces, se hace el análisis citogenético y podemos tener este tipo de leucemias linfoblásticas agudas, ¿no? Que es la más común con pronóstico favorable, la que tiene tanta ocasión a nivel del cromosoma 12-21. Luego tenemos otros con translocaciones 9-22, tenemos en el 4-11, entonces, pero el que tiene mejor pronóstico es aquella que está en la translocación 12-21. ¿Qué más? Se puede solicitar técnicas de hibridación in situ fluorescentes, reacción en cadena polimerasa, que es la PCR, porque muchas anomalías cromosómicas pueden no ser manifiestas en los cariotipos originarios, ¿no? También se hacen técnicas de eso. O sea, son técnicas que se van utilizando, se van actualizando año que pasa. Entonces, hacen las técnicas de chips de ADN. ¿Debemos hacer una punción lumbar? Sí, debemos hacer una punción lumbar, porque si hay una infiltración al sistema nervioso central debe de recibir quimioterapia intratecal. Se hace una punción lumbar y a través de la punción lumbar se introduce líquido cefalorraquídeo, metrotexate y dexametasona, dependiendo de qué esquema va a usar el equipo. Pero eso es cuando el paciente ya tiene infiltración a nivel del sistema nervioso central. Se debe solicitar además una radiografía del tórax para descartar que no tenga una masa mediastínica anterior y que se ve sobre todo en los pacientes que tienen el LA de las células T. Y obviamente son pacientes que van a recibir un tratamiento quimioterápico y hay que ver cómo está el riñón, cómo está el hígado, cómo están los electrolitos. Porque cuando se empieza con la quimioterapia hay una lisis tumoral y nosotros incluso debemos de alcalinizar la orina porque si no se obstruyen los túbulos colectores del riñón y producimos una insuficiencia. Entonces debemos de ver todo el medio interno del paciente porque una vez que tenemos el diagnóstico se debe de hacer el tratamiento. Diagnóstico diferencial, debemos de hacer diagnósticos diferenciales con procesos infecciosos, sobre todo por virus, como el virus Epstein-Barr, citomegalovirus, la tosferina y la tuberculosis. Pero obviamente cuando ya tienes una biopsia de médula ósea, ya no hay que perderse, ¿no? Y ya está listo. También con otros tipos de enfermedades de la médula ósea, como la aplasia medular o anemia plástica, la histiocytosis, la artritis reumatoidea juvenil, la púrpura trombocitopénica inmune y el síndrome hemofagocítico. A veces los pacientes vienen con hiperleucocitosis, con anemia trombocitopenia, y nosotros pensamos que tienen una razón. Pero en realidad tienen un síndrome hemofagocítico. Entonces, igual se tiene que hacer un aspirado de médula ósea, igual, para poder ver si se trata o no se trata de una LLA. Tenemos el neuroblastoma, el abdominocarcinoma, sarcoma de Ewing y trastornos congénitos. Bueno, estos son trastornos congénitos o adquiridos que van a conducir a este tipo de tumores, que también es un diagnóstico diferencial de las leucemias. ¿Qué más? Cuando tenemos chicos que tienen síndrome de Down o trisomía 21 y son neonatitos que por alguna razón están hospitalizados en neonatología, ya puede ser por una cardiopatía congénita, un ductus o es un prematurito que necesita surfactante, hacemos un hemograma, igual tiene leucocitosis y nosotros decimos, ay no, ¿cómo este neonato va a tener leucemia tan chiquitito? Pero en realidad no lo tiene. Es una alteración frecuente que tienen los chiquitos con síndrome de Down. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento es quimioterapia, ¿no? Entonces, vincristina, prednisona, en realidad estos medicamentos, los quimioterápicos, van cambiando, porque se hacen nuevos estudios, obviamente, y se ve qué medicamento es mejor. Pero más o menos ese es un esquema. ¿Qué más? Obviamente, el tratamiento es un trasplante de médula ósea, que va muy bien. Los pacientes es lo mejor.
¿Qué más? Hay otros medicamentos que están todavía en estudio con trasplantes de células especiales. ¿Cuáles son las complicaciones? Porque ustedes van a ver que cuando terminen la carrera y tengan ya título de médico y empiecen a trabajar, van a tener en sus salas a su cuidado pacientes que van a tener este tipo de patologías. Entonces el paciente está con su quimioterapia, recibiendo tercera, cuarta dosis de quimioterapia, y en la guardia pueden tener datos de hemorragia. Los chicos empiezan con hemorragia fatal y es una hemorragia en napa y no paran de sangrar. ¿Ya? O pueden hacer epistaxis o tener una anemia importante, entonces hay que estar atentos que el paciente pueda requerir o una transfusión de paquete globular o de plaquetas. ¿Ya? Son pacientes que obviamente como reciben quimioterápicos están inmunocomprometidos y van a tener riesgo de que tengan infecciones bacterianas o micóticas. Pueden hacer neumonías por el mismo sistema inmunológico que está disminuido. Y se utiliza muchas veces profilaxis con el cotrimoxazol, que es dimetropina, sulfamethoxazol, o con pentamidina en aerosol. Entonces podemos usar profilaxis o quimioprofilaxis con este antibiótico para evitar que el paciente nos haga una neumonía. ¿Ya? Obviamente el paciente va a tener un deterioro neurocognitivo, los chicos no tienen un crecimiento normal, tienen talla baja, pueden llegar a obesidad, disfunción cardíaca, infertilidad, o pueden tener neoplasias malignas secundarias. Y obviamente pueden tener también problemas psicosociales porque son chicos que tienen que caminar todo el tiempo con barbijo por el tema de que se puedan infectar o se puedan meter algún virus o alguna bacteria. Con el tema de la pandemia no hay tal cosa porque todos usan barbijo, ¿no? Pero antes, pues, los chicos estaban, cuando van a la escuela, pues tienen que estar aisladitos y tienen que estar con barbijo. Esos son los factores pronósticos generales en la LLA. Entonces, si ustedes se dan cuenta que el pronóstico no es bueno, si el diagnóstico es cuando el paciente tiene menos de un año o más de 10 años. Si el paciente tiene un recuento de más de 50.000 leucocitos cuando está debutando la enfermedad o se hace el diagnóstico, es de mayor riesgo o el pronóstico es desfavorable. Si está presente la enfermedad en el sistema nervioso central, es desfavorable. El índice de ADN, si es menor a 1.16, es desfavorable. Si la citogenética es esta, donde están los cromosomas del 411 y el 923, es desfavorable. Y si la respuesta al tratamiento es lenta, ya. Entonces, no es fácil atender a un paciente que tiene